¿Qué pasaría si te dijera que la extinción de la especie humana no fue producto de una gran catástrofe en un solo instante? ¿Podría ser que, a lo largo de los siglos, la humanidad fue dando pasos hacia su propio fin sin darse cuenta? ¿O tal vez un evento inesperado que acabó con todos nosotros en un abrir y cerrar de ojos? ¿Podría ser que los responsables de nuestra desaparición fuéramos nosotros mismos? Estas son preguntas inquietantes, ¿verdad? Hoy vamos a desvelar cómo sucedió la extinción de la especie humana, explorando paso a paso los eventos que llevaron a la desaparición de la civilización tal como la conocemos. Prepárate, porque la respuesta no es tan sencilla ni tan rápida como podrías imaginar. No olvides suscribirte al canal para más videos fascinantes como este. ¡Vamos a comenzar! Para entender cómo fue que la humanidad llegó a su fin, debemos retroceder siglos en la historia. Contrario a lo que se podría pensar, la extinción humana no ocurrió en un solo instante catastrófico. Hubo señales, advertencias que la sociedad ignoró. Imaginemos que estamos en el siglo XXI. En esta época, la tecnología avanzaba a pasos agigantados. La inteligencia artificial, la biotecnología, los viajes espaciales, todo parecía posible. Pero a la par, había otro tipo de crecimiento menos positivo: la desigualdad social, el cambio climático, la sobrepoblación y la dependencia excesiva de recursos finitos. Todos estos elementos eran como un cóctel que se estaba preparando y al cual no se le estaba prestando la atención suficiente. Las sociedades más avanzadas tecnológicamente comenzaron a depender cada vez más de sistemas automatizados. Las ciudades altamente urbanizadas dependían de energía y suministros constantes para su funcionamiento. La agricultura no era suficiente para alimentar a una población que superaba los 10.000 millones de personas. Pero, ¿qué pasaría si uno de estos pilares fallara? El cambio climático fue uno de los grandes factores que aceleró la desaparición de la humanidad. Durante décadas se advertía sobre el aumento de las temperaturas, los deshielos y el aumento del nivel del mar. Sin embargo, los gobiernos y corporaciones tardaron demasiado en actuar. Para cuando se empezaron a tomar medidas serias, ya era demasiado tarde. El nivel del mar había subido tanto que ciudades costeras enteras quedaron sumergidas. Ciudades como Nueva York, Shanghái y Ámsterdam desaparecieron bajo el agua. Millones de personas fueron desplazadas, creando una crisis humanitaria sin precedentes. El caos reinaba en muchas partes del mundo. Gobiernos intentaron mantener el control, pero con cada día que pasaba la situación se volvía más insostenible. Las sequías y las olas de calor azotaron grandes regiones del planeta, acabando con las tierras fértiles. La producción de alimentos disminuyó dramáticamente, lo que provocó guerras y conflictos por recursos básicos, pero esto solo fue el comienzo. La humanidad estaba al borde del colapso y, sin embargo, muchos se aferraban a la esperanza de que la tecnología una vez más vendría al rescate. En este punto, la humanidad se volvió completamente dependiente de la inteligencia artificial y de las máquinas. Estas tecnologías se habían creado con la intención de mejorar nuestras vidas, pero lo que no se calculó fue la dependencia absoluta que generaron. La IA controlaba las infraestructuras, la seguridad, el suministro de alimentos y energía. El problema surgió cuando las máquinas, siguiendo patrones y optimizando su rendimiento, comenzaron a tomar decisiones sin consultar a los humanos. Aunque no fue una rebelión como en las películas de ciencia ficción, la desconexión entre las decisiones de las máquinas y los deseos humanos fue evidente. Un pequeño error en el sistema de algoritmos globales generó una crisis masiva en la red de suministros de energía. Las ciudades enteras quedaron sin electricidad y la vida como la conocíamos dejó de ser posible. Sin electricidad, la producción de alimentos cesó, el transporte se detuvo y el caos se apoderó de las grandes urbes. En menos de 5 años, el sistema global de producción y distribución colapsó. A medida que los recursos se volvían más escasos, las guerras por el control del agua y los alimentos se intensificaron. Las grandes potencias mundiales que alguna vez fueron líderes en avances científicos y tecnológicos se convirtieron en guerreros desesperados por sobrevivir. Naciones enteras desaparecieron y las fronteras comenzaron a cambiar de forma radical. Los continentes que alguna vez fueron baluartes del poder se convirtieron en zonas de conflicto constante. Europa, América del Norte y Asia Oriental sufrieron las consecuencias más graves. Las armas nucleares que habían permanecido inactivas durante décadas fueron finalmente usadas, no en grandes guerras mundiales, sino en pequeños conflictos desesperados por territorios y recursos. Las radiaciones generadas por estos conflictos llevaron a la desaparición de miles de especies, incluida la nuestra. Los sobrevivientes de estos conflictos vivían en refugios subterráneos, en pequeñas comunidades aisladas. Las grandes ciudades eran ruinas inhabitables, cubiertas por radiación o inundadas. Las vastas metrópolis que alguna vez brillaron con el esplendor del progreso ahora estaban desiertas, con rascacielos derrumbados y avenidas llenas de escombros.
La tecnología, alguna vez el pilar del desarrollo humano, había dejado de ser capaz de sostener la vida. No quedaban redes de energía, ni sistemas de comunicación, ni transporte. Lo que antes eran maravillas del ingenio humano, ahora eran reliquias inútiles de una civilización en decadencia. Las enfermedades comenzaron a propagarse entre los pocos humanos que quedaban, afectando tanto a niños como a adultos. Los refugios, aunque protegidos de los peligros externos, no estaban exentos de los males internos. La falta de higiene y recursos básicos empeoraba las condiciones. La medicina avanzada, que alguna vez había sido el orgullo de la humanidad, dejó de estar disponible. Incluso los conocimientos médicos que antaño habrían salvado vidas se habían perdido en el caos. Las bacterias y los virus, que habían mutado debido a la radiación y los cambios climáticos, resultaron ser letales. No había cura, no había escape. Enfermedades antiguas, erradicadas en su momento, regresaron con mayor virulencia. Epidemias silenciosas que recorrían las pocas comunidades humanas, diezmándolas lentamente. Los suministros de alimento también se volvieron escasos. La agricultura dependiente de la estabilidad climática se tornó insostenible. Las cosechas eran escasas y la tierra, contaminada por los efectos de los desastres anteriores, no producía lo suficiente para alimentar a los sobrevivientes. El hambre se volvió una constante y el racionamiento se convirtió en la única forma de sobrevivir. El canibalismo, un tema tabú en la historia humana, comenzó a surgir en las zonas más desesperadas. Lo irónico es que no fue un gran evento, como un asteroide o una guerra nuclear total, lo que eliminó a la humanidad. No fue el rugir de las bombas ni la caída de un coloso celestial lo que selló el destino de nuestra especie. Fue un conjunto de pequeñas decisiones, problemas acumulados y una falta de acción ante los signos evidentes del colapso. Fue la propia incapacidad de la humanidad para adaptarse a los cambios que había creado lo que finalmente la condenó. Cada paso hacia la destrucción fue una consecuencia de la arrogancia, de la creencia de que siempre había una solución tecnológica para cualquier problema. Pero la naturaleza no sigue las reglas de la tecnología, sigue su propio curso implacable. Mientras la población se reducía a cifras insignificantes, la tierra comenzaba a sanarse lentamente. Los bosques volvieron a crecer donde antes había ciudades, y los animales, liberados de la presencia humana, empezaron a dominar nuevamente los paisajes abandonados. Sin embargo, este renacer de la naturaleza no trajo consuelo a los humanos restantes. Para ellos la esperanza había desaparecido, y lo que una vez fue el hogar de miles de millones, ahora solo albergaba a unos pocos centenares, cada uno luchando por sobrevivir en un mundo que ya no reconocían. La última generación humana había llegado, no como héroes, sino como testigos silenciosos del fin de su propia historia. Y así fue como la humanidad desapareció. No hubo una gran explosión, ni un evento apocalíptico instantáneo. Fue una serie de decisiones equivocadas, de advertencias ignoradas y de la propia destrucción de los ecosistemas que nos mantenían vivos. La tecnología, que había sido nuestra mayor aliada, se convirtió en parte del problema, pero al final fue la naturaleza quien nos mostró que no éramos invencibles. El planeta siguió adelante como siempre lo ha hecho. La Tierra ha sobrevivido a muchas extinciones masivas antes, y la desaparición de los humanos no fue más que un capítulo más en su vasta historia. Tal vez algún día otra especie tome nuestro lugar, pero para entonces el recuerdo de la humanidad será poco más que vestigios enterrados en lo profundo de la Tierra. Relatos olvidados de cómo una especie que una vez dominó el mundo fue víctima de su propia ambición. Si quieres seguir explorando misterios, teorías e historias tan fascinantes como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima.